Hola, buenas tardes, alumnos de sexto año A, ¿cómo andan? ¿Cómo van pasando este tiempo de cuarentena, este tiempo tan difícil, este tiempo de prueba, donde tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo en este arte de educar, de enseñar, de aprender? En los trabajos anteriores estuvimos trabajando sobre el tema del ateísmo, el agnosticismo. Por ahí en algunos trabajos marqué algunas cuestiones del tema este. Por ahí algunos no pudieron distinguir claramente qué es ateísmo y qué es agnosticismo. Tengan siempre en cuenta que el ateísmo es la postura que niega la existencia de Dios. Y muchas veces se manifiestan, como pusieron ustedes, como antirreligiosos, antiteístas, luchan contra la religión, en una situación siempre de oposición hacia ella. Y los agnósticos son los que niegan la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Como creen solamente en la ciencia y en las cosas que pueden ver, cuando tienen que demostrar la existencia de Dios, que para ellos es indemostrable, niegan su existencia y por lo tanto no creen en Él. Niegan que para la razón humana es imposible demostrar esa existencia de Dios. La unidad que vamos a trabajar ahora va a derribar un poco este mito de si la fe y la ciencia están unidas o son dos polos diametralmente opuestos. Primero que nada vamos a definir qué es la fe. La fe, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un don de Dios, es una virtud teologal. Bien, ustedes saben que las virtudes pueden ser cardinales y teologales, que lo vamos a trabajar más adelante eso. Las cardinales son aquellas virtudes que dependen del hombre, o sea que el hombre tiene que trabajar para poder conseguirlas. Ahí tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y después tenemos las teologales, que son infundidas por Dios. Quiere decir que Dios nos da esas virtudes en mayor o en menor medida. Nosotros tenemos que rezar y pedir por esas virtudes y tenemos que también trabajar un poco para poder acrecentarlas en nuestra vida. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la fe podemos decir que es la garantía de las cosas que no se ven, como diría Santo Tomás de Aquino. Yo tengo garantía de que Dios existe, tengo garantía de que Dios nos creó, que Dios es uno y trino, pero no lo veo, sino que con esta fe, con estos ojos, que los ojos que no se ven, podemos decir, creemos en Dios. Después también el pasaje este de la Biblia, el pasaje donde estaban los apóstoles con las puertas cerradas por temor a los judíos, y después se acerca Jesús y les dice: la paz esté con ustedes, y le muestra las manos y los costados. ¿Qué había pasado en ese momento? En ese momento Tomás no estaba. Entonces 8 días más tarde Jesús vuelve a aparecer, porque Tomás previamente que había dicho: si yo no pongo mi dedo en las manos de Jesús traspasada por los clavos, si yo no meto el dedo en el costado y toco las marcas de la lanza que traspasó a Jesús en la cruz, no voy a creer en él. Entonces, ¿qué va a pasar? 8 días después Jesús se vuelve a acercar y les dice: la paz esté contigo. Y le dice a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí está mis manos. Acerca tu mano, métela a mi costado. Y le va a decir: en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Qué va a decir Tomás? Señor mío y Dios mío. A lo que Jesús le va a decir: ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto, le va a decir. Entonces podemos decir que también la fe es eso, es creer sin haber visto. Creemos, como dije hace un rato, en Dios uno y trino, creemos en Jesús que nos redimió, en el Padre que nos creó, en el Espíritu Santo que nos santificó, sin haber visto, porque no tenemos pruebas fehacientes, así decirlo, que podamos ver con nuestros ojos eso, sino que tenemos la fe de que verdaderamente sucedió. Entonces la pregunta es: ¿la fe y la ciencia están unidas? Porque la ciencia, si nos ponemos a pensar, necesita de cosas empíricas, de cosas de experiencia, de cosas que se vean, y la fe prescinde de todo eso, porque cree sin haber visto, como dije hace un rato. La respuesta es sí, la fe y la ciencia están unidas. Si yo les digo cuáles son las 3 formas de demostrar la existencia de Dios, la podemos dividir en 3. En primer lugar, podemos hablar de la conciencia moral. Cuando hablamos de la conciencia moral, lo que estamos diciendo es esa voz de nuestro interior, ese grillo de Pinocho, como seguramente en el cuento infantil han leído,
O siempre pongo este ejemplo de Homero Angelito y Homero Diablito, que le dicen lo que tienen que hacer. Esa conciencia es esa voz que cuando hacemos las cosas bien nos sentimos plenos, realizados, felices, satisfechos. Y cuando nos equivocamos tenemos remordimiento, tenemos culpa, sabemos que algo hicimos mal. Entonces la conciencia nos ayuda un poco en este proceso de demostrar la existencia de Dios. En segundo lugar, las cosas creadas. Seguramente hemos contemplado en esta ciudad costera en la que vivimos, hemos contemplado el mar, hemos contemplado la arena, hemos contemplado el cielo y nos hemos maravillado de la infinitud que nos da eso. Nos sentimos tan pequeños frente a todo lo creado. Yo hace un par de años fui a las cataratas del Iguazú y también cuando ves la garganta del diablo, cuando ves el gran caudal de agua que cae, uno dice seguramente somos tan infinitos y seguramente alguien creó todo esto. Entonces, a partir de la ciencia podemos llegar a la certeza de esto, de que hay un ser superior que creó todo. Porque si bien las ciencias creen en el Big Bang, las ciencias creen en la evolución, siempre hay un ser superior que está detrás de todo esto. Entonces dijimos, las cosas creadas, en segundo lugar la conciencia moral y en tercer lugar la historia de la salvación. Si nos ponemos a leer todos los pasajes de la Biblia, en todo momento se presenta crisis de fe, en todo momento se presenta prueba, en todo momento se presenta duda, y a pesar de todo eso siempre Dios está presente. Cuando el pueblo de Israel caminó 40 años para llegar a la tierra prometida, tenían hambre, tenían sed, estaban cansados, fatigados y siempre Dios los acompañaba. Y así en todo momento. A partir de la historia vemos esa presencia de Dios en medio de la humanidad. Entonces la fe, la garantía de las cosas que no se ven, o también la podemos definir como creer sin haber visto. Y tiene una serie de características la fe. En primer lugar vamos a decir que la fe trata siempre de comprender. Y la teología busca eso. La teología ustedes saben que es la ciencia, teo viene de Dios, y logía viene de logos, que significa conocimiento, es la ciencia que busca conocer en profundidad a Dios. En segundo lugar, la fe implica un asentimiento firme. No es que creo a medias o creo cuando me conviene o si me va bien en el examen creo y si me llevo materias Dios no existe. La fe es un asentimiento firme, o creo o no creo. También vamos a decir que la fe es un asentimiento seguro y más en estos tiempos de pandemia, donde pensamos que Dios nos abandonó, donde pensamos que dónde está Dios frente a tanta muerte y enfermedad, pero es un asentimiento seguro. En las pruebas es cuando más se debe hacer firme. Después decimos que la fe es razonable, no es una fe de ay los pajaritos ahí arriba, la fe es razonable, se apoya en la razón. Como se han escuchado muchas veces, siempre tenemos que estar mirando hacia el cielo, pero con los pies firmes en la tierra. No es algo que somos místicos ni que deliramos, sino que la fe siempre se apoya en razones. Por eso hablamos siempre de fides et ratio, la fe y la razón siempre de la mano. Otro punto es que la fe y la ciencia no pueden contradecirse. Y ustedes me dirán, profe, se contradice si la Biblia plantea la creación del mundo en 7 días y habla de Adán y Eva, y después la ciencia con Darwin, con Lamarck, habla de la teoría de la evolución de las especies. Pero yo siempre lo planteo unido eso. Podemos decir en primer lugar que esta teoría de la evolución no contradice a la teoría de Adán y Eva. Adán y Eva fueron evolucionando, fueron los primeros hombres, y esos primeros hombres fueron evolucionando hasta lo que somos hoy. Pero no quiere decir que sean dos cosas completamente distintas, ¿se entiende? Bien, después, la fe también tiene límites, tiene características y tiene límites. Y tiene 2 defectos, como dice el libro, que atacan la virtud de la fe. En primer lugar, es la increencia. Y como dice acá el libro, solo creo aquello que puedo tocar, es decir, lo que es evidente para los sentidos, o aquello que me digan las matemáticas, lo que es evidente para la razón. Y después, el segundo lugar es el fideísmo, que también dice el libro. Se trata de convertir en objeto de fe algo que se puede y debe conocer por medio de la razón. Se considera fideísta al que se deja llevar por la pereza de entender el sentido o la razón de sus creencias.
Frente a ese defecto aparece la necesidad de una formación doctrinal, religiosa y ascética. En tercer lugar, podemos decir también que hay pecados contra la fe. Los tres principales son la herejía, la apostasía y el cisma. Cuando hablamos de la herejía, ¿qué decimos? Es la doctrina que rechaza una verdad de fe. Por ejemplo, los que rechazan que María haya tenido a Jesús en forma virginal. Por ejemplo, los que rechazan que la Santísima Trinidad, que Dios no sea trino, sino que sea cuatrino. Y esas cosas son herejías, rechazan una verdad de fe. Después también tenemos la apostasía, que es cuando es la renuncia total a una religión. Cuando voy a hacer un trámite y no quiero estar más bautizado, rechazo totalmente esa religión. Y después el cisma es esta doctrina que rechaza la unión con el Papa. Me rechazo lo que dice el Papa, me aíslo de su pensamiento, eso es el cisma. Muchas veces lo tomamos todo junto, pero en realidad se diferencian: herejía, apostasía y cisma. Bueno, a ver si tenemos algo más para poder complementar. Bueno, la fe está incardinada siempre en una cultura, va a tener siempre en cuenta el conocimiento, el arte plástico y arquitectónico, la música, los cantos gregorianos de la Edad Media, la música contemporánea y actual, la literatura, desde la Biblia, que es el libro que más traducciones y más ventas tiene en el mundo, y es un libro sagrado, hasta los libros de grandes teólogos como nuestro padre San Agustín, la historia, el derecho, el cuidado de los desfavorecidos, las principales fiestas. Y la forma de demostrar nuestra fe es el credo. En el credo está todo resumido en nuestra fe, está todo resumido en lo que creemos. Creemos en un Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, como dice el credo niceno-constantinopolitano: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que fue crucificado, muerto y sepultado, y resucita al tercer día según las Escrituras. Creemos también en un Espíritu Santo, que muchas veces no tenemos esta noción o nos olvidamos que es una persona, porque no es de carne y hueso, pero sin embargo es una persona divina, el Espíritu Santo. Y también creemos en todo lo que surge del Espíritu Santo: la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, la idea es trabajar con este video un par de clases, es un resumen de toda la unidad que vamos a ver, y la idea va a ser ir respondiendo a algunas preguntas, usando siempre este video como recurso y también usando lo que nos dice las páginas del libro con la información. Bueno, esperemos que haya sido claro el video, esperemos que sigan trabajando también como lo vienen haciendo, y ante cualquier duda no duden en consultarme. Hasta luego, chicos, nos vemos.